La idea de hoy es terminar con este Maimer Hasides, con este discurso hasídico sobre el Shema, a pesar de que creo que la idea básica quedó bastante clara, pero al final del discurso, si bien creo que no vamos a estudiar todos los detalles y vueltas, porque va a ser detalles de detalles, no sé cuánto vamos a ganar con eso, pero me parece que hay algunos puntos súper interesantes. Pequeño resumen para ponernos en tema. Dijimos que en el Shema Israel hay varios, entre comillas, cuestiones que tenemos que entender, problemas o cuestiones que tenemos que entender. ¿Por qué la Torá lo eligió escribir de esa manera? Una cuestión era por qué están dos nombres de Dios. Otra cuestión era, no me podés obligar a amar a Dios. Yo me lo quejo, amarás a Dios, etc. Otra cuestión era por qué nuestros sabios agregaron en la mitad del Shema una frase, que hoy vamos a hablar de esto en particular. Estas son las diferentes cuestiones que planteamos. Y el Alter Rebbe dijo que en realidad el mandato no es amar a Dios. El mandato es contemplar en la existencia de Dios, y esto te va a llevar automáticamente a amar a Dios. Como que cuando la Torá dice Ve'ahavtas Hashem Elokeja, amarás a Dios tu Señor, lo que está diciendo es, te prometo, por así decir entre comillas, no estamos hablando de promesas o no promesas, pero te aseguro que cuando vos medites como corresponde en Shema Israel, vas a amar a Dios. Efectivamente amarás a Dios. Te va a pasar, o por lo menos te debería pasar. ¿Y no te pasa? Bueno, no pasaste suficiente tiempo pensando en el tema, o contemplando el tema, o no tenés las herramientas para contemplar el tema, entonces es como leer un texto más. Es como leer la parte deportiva del diario. Te sentís excitado porque dice que tal equipo vendió a tal otro. ¿Qué me importa? Bueno, de la misma manera, si vos lees el Shema como un texto más, rápido, y bueno, no esperes sentir demasiado. Claramente no vas a sentir nada. Pero bueno, contemplando, el mandato está sobre contemplar. Y dijimos, y hoy vamos a hablar más detalles de esto también, que está el corazón que da energía a la parte de arriba, digamos, del cuerpo, al cerebro, qué sé yo, con los pensamientos y las palabras, y a la parte de abajo del cuerpo. Y lo que divide en el medio es el diafragma, entre la parte de arriba y la parte de abajo. Y dijimos que esto representa los placeres en el mundo. El placer espiritual sería como las cosas divinas, las cosas que están arriba, y el placer material sería del diafragma para abajo, por así decir, todo lo animalístico dentro del ser humano. Y por supuesto, bajarta bajaim, tenés que elegir la vida, tenés que elegir las cosas espirituales. No podés quedarte con lo material. ¿Por qué no podés quedarte con lo material? ¿Cuál es el problema? Bueno, acá el Alter Rebbe en este discurso no se detiene en eso, pero vale aclarar, por lo menos desde algún punto de vista, lo material no tiene sostén, no es eterno. Esto te muestra automáticamente que no es una existencia concreta, propia. Lo material cambia, se gasta, en términos bien sencillos. Un día somos jóvenes y tenemos mucha fuerza para hacer muchas cosas, pero esa juventud podés continuar joven de espíritu, buenísimo, sos un tipo re piola, re activo con tus 90 años, pero el cuerpo ya no es el mismo. Claramente ya no funciona igual, ya sos más lento, a veces uno incluso piensa más lento, depende de cuánto se entrena, etc. El cuerpo ya no responde igual a los 90 años que a los 20 años. Entonces, claramente lo material no es lo que determina la esencia de algo. Porque de vuelta, el cuerpo cambia, pero la neshama no cambia, el alma no cambia. El alma no es vieja, o nueva, o joven. Uno puede ser joven a los 90 años o puede ser un viejo a los 20 años. Comportarse como un viejo. Entonces la neshama no cambia. El cuerpo sí cambia. Y todo aquello que cambia, el hecho mismo de que cambie, es una prueba de que no es real. No es concreto, porque cambia. Aquellas cosas que nunca cambian, eso es la verdad, digamos. Como quien dice la verdad de la milanesa. Esa es la posta, lo que no cambia nunca. Lo que cambia, ya no es posta. Ya no es posta. Por eso también, entre paréntesis, no es parte del discurso, pero me parece que vale la pena mencionarlo, traerlo. Nuestros sabios dicen en Pirkei Avos, la ética de nuestros padres. Todo amor que depende de algo, cuando ese algo no está más, se acabó el amor. Y todo amor que no depende de nada, es eterno, no se acaba nunca. La Mishnah da ejemplos. El ejemplo es Amnón y Tamar, que es una historia larguísima en el Tanaj,
No la quiero contar ahora porque es triste y no viene al caso. El punto es que había un tipo que amaba a una tipa porque era linda, nada más. En el momento que la práctica de la historia es una historia re triste, ¿sí? La violó y qué sé yo, ya se sacó las ganas, digamos. Entonces ya le dijo, ¿sabes qué? Le dijo Amnón a Tamar, tomátela, no te quiero ver más. Salí. Me causas asco. Y ella le dice, ¿cómo asco? Hasta ayer estabas desesperado por mí y ahora te causa asco. Ya está. Fuera. No te quiero más. ¿Por qué? Porque todo el amor de Amnón por Tamar dependía de algo material, algo físico. Es algo que se acaba. Claramente se acaba con el tiempo, etc. Entonces, no se sostiene. No se sostiene. Bien, tocamos entonces que lo físico no es el asunto, uno debe elegir las cosas espirituales, lo elevado, y hablamos también de la diferencia entre la palabra y el pensamiento. Hashem crea el universo entero con la palabra de Dios, como dicen los Tehilim, Bidvar Hashem Shemam Nasu, con la palabra de Dios se creó el mundo, y al pueblo judío lo crea con el pensamiento divino. Y dijimos que Shema, la palabra Shema era Shem Ain, que esto representaba las 7 cualidades emocionales, que son la fuente de la palabra. El mundo es creado con la palabra de Dios. Y el pueblo judío es Israel, Li Rosh, cabeza, pensamiento. Entonces cuando uno dice Shema Israel, tiene que saber distinguir, diferenciar entre el universo a su alrededor, y por eso nos tapábamos los ojos, como hablamos en la clase pasada también, distinguir entre el universo a su alrededor y esa relación especial que tiene el pueblo judío con Dios. Es tan diferente como la diferencia entre la palabra y el pensamiento. La palabra se interrumpe, el pensamiento no se interrumpe nunca. La palabra está como más separada del alma, por cuanto es para el otro, el pensamiento es para uno mismo, está unificada al alma. De la misma manera, esto es Shema Israel. Y esto tiene que llevar a Hashem Elokeinu, nuestra fuerza, Elokeinu, nuestra energía, nuestra fuerza vital, es el nombre de Hashem, Yud-Kei Vav-Kei, que está relacionado directamente con el pensamiento. Y la segunda parte dice de vuelta el nombre de Hashem, y esta era una de las preguntas, porque en realidad hay una expresión, es el mismo nombre, es un solo Dios, pero es una expresión divina, creadora, digamos, de un mundo en donde podemos percibir, sí, Linda, ahora no, por favor, de un mundo en donde podemos percibir la unicidad, la multiplicidad. Sí. Cuando hablamos solamente del pensamiento divino, entonces solamente hay lugar para Yohid, único. Hablamos de esto en la clase pasada también. Pero cuando hablamos del mundo a nuestro alrededor, abrir los ojos y mirás, ahí ya no es Yohid, ya no es único, sino que es Ejad, es uno. Que uno podría llegar a pensar, Dios libre y guarde, que hay más que uno. No, hay uno solo, ¿okay? Es Ejad, y todo el mundo está unificado a él, etc. Pero por lo menos el mundo, el hecho de existir ese mundo, te da la percepción, la sensación de que hay otra cosa, que podría haber otra cosa. Y por eso aparece 2 veces el nombre de Hashem. El primer nombre de Hashem hace referencia al pensamiento divino, a la relación del pueblo judío con Dios, al único, Yohid. El segundo nombre de Hashem hace referencia al mismo Dios, pero al Dios como mostrándose como uno, no como único. Son diferentes expresiones de la misma cosa. Esto es básicamente lo que vimos en la clase pasada, hasta la clase pasada. Ahora el Alter Rebbe se va a detener en un detalle más, como que ya terminamos, digamos, la meditación concreta de Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, explicando todas las palabras entre las clases pasadas y esta clase. Hoy el Alter Rebbe se va a detener en otra cuestión, más en detalle del amor a Dios, qué significa, cómo funciona el amor a Dios en el interior de cada uno de nosotros, diferentes niveles, y qué, concretamente, qué significa elegir la vida. Que esta fue una de las preguntas que el Alter Rebbe planteó. Y la otra pregunta que el Alter Rebbe planteó era ¿por qué nuestros sabios pusieron en el medio una frase entre Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad y Ve'ahavta Hashem Elokecha? Nuestros sabios pusieron en el medio una frase, Baruch Shem Kivod Malchus Le'olam Vaed, bendita sea la gloria de su reino por siempre, una cosa así. ¿Por qué nuestros sabios pusieron eso ahí? Esto es lo que vamos a estudiar hoy. Para estudiar esto, una pequeña introducción, que el Alter Rebbe asume que uno ya sabe estas cosas, así que no lo escribe esto, pero es una introducción que nos puede llevar a entender qué significa otros asuntos también, como por ejemplo Avodah Zara. ¿Qué significa idolatría en el judaísmo? Antiguamente, idolatría quería decir que una persona agarraba, no sé, un ladrillo, lo levantaba y decía, este es mi Dios.
y se arrodillaba al ladrillo y le rezaba y le pedía, qué sé yo, sustento, salud, etc. Había diferentes tipos de idolatrías. Un tipo de idolatría se llamaba peor. Está en la Torá, como peor en castellano, peor o mejor, peor. Así se llamaba, peor. Hoy en día no existe esta idolatría, y hoy en día no existe la idolatría de ningún meyugue, ni ningún loco, por lo menos en el mundo donde nosotros vivimos. En la sociedad donde nosotros vivimos va a levantar un ladrillo y decir, este es mi Dios. Pero existe la idolatría del peor. ¿Cómo es la idolatría del peor? La idea es así. ¿Cómo funcionaba antiguamente este ídolo? Pues ya sé que lo que voy a decir ahora suena horrible, pero créanme que era así la cosa. Y cuando escuchen la explicación hasídica espero que lo puedan apreciar y entender de qué está hablando. La idolatría del peor era lo siguiente. Era un ídolo X. ¿Cómo servías a este ídolo? Pues bajate los pantalones y hacé caca frente a este ídolo. Esa era la forma de servirlo. Esta era la idolatría. Dejá salir todo lo que tiene que salir. Y así lo honrabas y respetabas a este ídolo. Esta era la forma de servir. Así se llamaba. Hoy en día no existe una cosa así. Pero en el Talmud está explicado, y la Alter Rebbe hace referencia a eso también. El concepto de peor, cuando uno va al baño y se libera, digamos, de aquello que lo estaba oprimiendo, etc., siente una sensación de tranquilidad y de placer. O sea, el concepto del peor lo que representa es una persona entregada a todos los placeres materiales, en donde lo único que importa es sentirse bien, sentirte liviano, enjoy your life, disfruta tu vida, está todo bien, lo que hagas está bien, no hay ningún problema, nadie te puede decir que está mal lo que haces, disfruta. Y no solamente disfrutar porque escuchás una linda canción o mirás un lindo cuadro. No. Material, ordinario. En Yiddish dice grobe, bien grueso, bien grosero. Cuanto más lo puedas disfrutar el mundo material, este es el sumo. Esta es la posta. Esta es la idolatría del peor. Ahora bien, ¿qué tiene que ver con el Shema Israel? Cuando Moshe Rabbeinu, en Parshas Va'eschanan, que es donde está el Shema Israel, está hablando de estas cosas, antes de hablar del Shema Israel, habla del peor, justamente. Que estuvimos sentados en un valle frente a este ídolo, frente a esta idolatría, y el pueblo judío pasó por ahí, etc. Entonces, con esta introducción, entendiendo qué significa la idolatría del peor y lo que representa hoy en día una persona totalmente entregada a sus pasiones materiales y concretas y mundanas, vamos a entender el resto del discurso. La Alter Rebbe dice, cuando Moshe Rabbeinu, de vuelta, estaba por decir el Shema Israel, por enseñarnos el Shema Israel, primero dijo que estábamos sentados en un valle frente al peor. Esto lo que quiere decir es, ¿qué quiso hacer la gente sirviendo esta idolatría del peor? Ellos lo que querían era representar que el verdadero placer, y en realidad el único placer que existe, es el mundo material. Es ir al baño y sentirse libre, free, ya está. Ahora me siento bien, antes me dolía algo, ahora me siento bien, soy feliz, estoy libre de todo. Esto es lo que representa el peor. Y Moshe Rabbeinu dijo, para que nosotros aprendamos a liberarnos de esta cosa que se llama peor, Moshe Rabbeinu explicó que estábamos sentados en un valle. ¿Qué significa el valle? El valle representa algo que está abajo, el valle representa la entrega a Dios. La única forma que vos puedas salvarte de ser atrapado y absorbido, por así decir, por los placeres mundanos y materiales del mundo, es que vos reconozcas que hay un Dios, Él es el que manda, y que vos entregues tu propia voluntad a Dios. Yo voy a hacer lo que Dios quiera. A partir de eso, vamos a ver en un minutito más adelante, esto te va a permitir sentir amor a Dios, pero verdadero amor a Dios. Porque ¿qué pasa? Cuando una persona está metida, hundida en los placeres mundanos, es imposible, literalmente, que pueda captar algo divino y que pueda sentir amor a Dios. Imposible. ¿Por qué? Porque los placeres mundanos son algo concreto, algo que vos podés, tangible, algo que podés tocar, y las cosas espirituales es algo muy abstracto. Y cuanto más vos te hundís en los placeres mundanos, tanto más tapás, impedís tu capacidad para sentir cosas más sutiles. Andá un día a la cancha, a hinchar por el equipo que más te guste. Andá a la barra brava, están todos ahí los muchachos gritando, etcétera, etcétera. Y en algún momento, date vuelta y preguntar a tu compañero, discúlpame, ¿vos leíste
no sé, no se me ocurre ahora, La Divina Comedia de Dante. ¿Vos leíste, yo qué sé, El Principito, aunque sea? ¿Leíste algún libro? Y el tipo te va a mirar y te va a decir, ¡ah, vamos a hincharle! ¡Hay que gritar! ¡Y tirar piedras al enemigo! No entiende lo que significa leer un libro. De ningún tipo. Estás loco vos, nadie lee libros. Yo leo el diario de vez en cuando puedo leer un poco la parte deportiva. Pero esto no me interesa. ¿Cómo hablas de leer libros? Estamos acá en la cancha hinchando por el equipo, no leyendo libros. La locura. Los tontos leen libros. ¿Por qué es así? Porque el tipo está tan metido en su cosa ordinaria que no es capaz de apreciar algo un poco más elevado. Imposible. Solamente cuando se separe de toda esa cosa ordinaria en la que vive, es que va a poder percibir algo un poco más elevado, más sutil, más especial, más santo, etc. Entonces, ¿para qué trajo esto el Alter Rebbe? Porque tenés que saber, dice el Alter Rebbe, que el concepto de leer el Shema es parte del concepto de leer el Shema es la entrega de uno a Dios. Es decir, anular, dejar de lado todas las cosas materiales y físicas que uno tan metido está para vincularse solamente con Dios. Por eso dice, por eso estábamos sentados en el valle frente a Peor. La forma de zafar de todas esas cosas mundanas es sentarse en el valle. ¿Qué significa sentarse en el valle? El Alter Rebbe lo pone que es leer el Shema. Hay una opinión que dice en el Shulchan Aruch que el Shema hay que decirlo sentado. Hay quienes dicen sentado, hay quienes dicen parados. Hay una opinión que dice que hay que decirlo sentado. Entonces el concepto de sentado está relacionado con Vaneishev Bagoy. Estábamos sentados en el valle. El concepto del valle es bitul, anulación, está haciendo conexiones, digamos. Entonces la forma de poder zafar de los placeres mundanos es que vos entregues tu corazón a Dios en el momento que estás diciendo Shema Israel. Y este asunto de entregarse a Dios, hubo dos etapas en la historia del pueblo judío. Antes de la destrucción del templo, o sea, mientras había templo, Beit HaMikdash, y después del templo. Antes de la destrucción del templo, por cuanto la gente veía milagros en el templo, en el Beit HaMikdash, entonces era más fácil, a través de un poco de meditación, llegar a percibir a Dios. Entonces, en esa época, directamente leían Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, meditaban un poquitito en el Shema Yisrael y al toque, Ve'ahavta Hashem Elokeja, amamos a Dios y lo sentían en el corazón. Hoy en día ya no es así. Hoy en día que no tenemos Beit HaMikdash y no tenemos milagros que vemos con los ojos de carne y hueso, entonces necesitamos un push más, un plus de meditación para poder llegar al amor a Dios. No alcanza solamente con pensar en Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Nuestros sabios enchufaron en el medio Baruch Shem Kevod Malchus El Elam. Bendita sea la gloria de Dios por siempre, para aumentar, digamos, en esa meditación y que nos permita realmente llegar a Ve'ahavta Hashem Elokeja. Es como si dijésemos, antes de la destrucción del templo con un paso de meditación alcanzaba, pero después de la destrucción del templo necesitamos dos pasos de meditación. Por eso nuestros sabios agregaron, por así decir, esa frase en el medio. Pero aún así, ¿se entiende hasta acá? Aún así, con todo esto, no alcanza, dice el Alter Rebbe. Para que realmente puedas sentir, y esto es parte de lo que yo estaba diciendo antes, nada más que yo lo dije por afuera, ahora vamos un poco al texto. Para que vos puedas sentir realmente amor a Dios y que te importe algo espiritual, algo abstracto, etc., tenés que hacer, como dice el Teilim, Sur Merra va Seitoy. Alejate del mal y hace el bien. Pero obviamente no estamos hablando solamente de cumplir los preceptos. Obvio, eso es algo obvio. No se olviden que cuando el Alter Rebbe decía estos discursos hasídicos, ¿frente a quién lo decía? Eran los hasidim de él, que eran grandes observantes de Torah Mitzvot, eran muchos de ellos genios del Talmud, genios de Kabbalah, y el Alter Rebbe venía a agregarles algo más. Si el Alter Rebbe solamente decía, muchachos, vamos a ponernos tefilin, dale, hay que ponerse tefilin, lo iban a mirar como diciendo, espera, esto ya lo hacemos desde que nacimos, más o menos. ¿Qué me estás agregando? Si el Alter Rebbe está agregando acá, alejate del mal y haz el bien. ¿Qué significa alejarse del mal? El concepto de alejarse del mal en el contexto que el Alter Rebbe está diciendo es, hay una mitzvah en la Toira, que es una discusión entre nuestros sabios, es una mitzvah bíblica o no. El Alter Rebbe dice que sí, Ramban Nachmani dice que sí también. Kadesh atzmecha bemutar lach. Tenés que santificarte en aquello que te está permitido. En otras palabras, los Hasim solían decir, aquello que está prohibido, no, está prohibido. Aquello que está permitido, ¿quién lo necesita? ¿Para qué? Esto quiere decir que la persona se aparta lejos, digamos,
de todo lo que tenga que ver con un mundo ordinario, con lo mundano, con el día a día cotidiano, que no tiene nada que ver con Dios, digamos, en forma revelada, la persona se aparta de eso. Incluso, por ejemplo, ejemplo tontísimo, pero ese ejemplo al fin. Estás comiendo torta, qué rica la torta. ¿Cuántas porciones de torta comerías en forma normal? 4 o 5, ¿es rico? Bueno, come una. Y pero es torta kosher, se puede. Y está bien, y tengo hambre y puedo comer. Come una. Forzate, quebrate y come una sola. Y quédate con las ganas. Esto es alejarse del mal, por así decir. Cuando la persona se entrega a cualquier cosa material, y hay niveles y niveles que uno puede aumentar en esto, cuando la persona se entrega a cualquier cosa material, de vuelta, se está conectando con el mal. Porque dijimos que todo lo material se pierde, se desvanece, termina pudriéndose, etc. Entonces, esencialmente es algo que no es kedusha, no es santidad. Entonces, el concepto de alejarse del mal es santificarte incluso en aquello que está permitido. Esto es al respecto de alejarse del mal. Al respecto de hacer el bien, el Alter Rebbe dice, si vos estabas acostumbrado a estudiar una cierta cantidad de tiempo, estudia un poco más. ¿Estabas acostumbrado a estudiar 2 páginas por día? Estudia 3. Cambia tu costumbre. Quebra tu costumbre en términos de hacer más. Al respecto de alejarse del mal, lo que ibas a hacer no lo hagas. Y al respecto de hacer el bien, hiciste tanto bien, buenísimo, hace tanto más 1. Hace tanto más 2. De hecho, esto está ampliamente explicado en el Tanya también. Existen diferentes niveles de servicio a Dios. Existe un nivel de servicio a Dios en el cual la persona cumple todas las mitzvot, 100% de las mitzvot, pero se llama que no lo sirve a Dios. Y hay un caso en el que la persona hace un poquito más de lo que estaba acostumbrado, eso se llama servir a Dios. ¿Por qué? La diferencia es, si vos solamente haces aquello que estás acostumbrado, no es un esfuerzo. No involucraste todas tus fuerzas para lograr eso. Pues ya estás acostumbrado a trabajar así. Entonces eso no se llama servir a Dios. Eso se llama andar en modo por default, digamos. Por defecto. Sí, todos los días haces igual. Eso no se llama servicio, no se llama trabajo. Trabajo significa cuando hay un esfuerzo. ¿Y para qué es ese esfuerzo? Para ir más allá todavía de lo que estabas acostumbrado a hacer. El ejemplo que se da en el Talmud de este asunto es un mercado de burros o de camellos. Antiguamente el burro, el camello era como el flete. Entonces, si vos tenías que contratar el camello para que vaya, o al burro, lo mismo, para que vaya, no sé, 1 kilómetro y que cargue algo durante 1 kilómetro, le pagabas 1 peso. 1 kilómetro, 1 peso. Pero si vos contratabas el burro para que cargue 2 kilómetros, tenías que pagar 100 pesos. ¡Ey! 1 kilómetro, 1 peso, 2 kilómetros es 2 pesos. ¿Por qué me decís 100 pesos? ¿Estás loco? Y la respuesta es, el burro está acostumbrado a caminar 1 kilómetro. O sea, 1 kilómetro, 1 peso. Pero si vos haces al burro caminar 2 kilómetros, lo estás forzando a salir de su propia naturaleza, lo estás quebrando totalmente. 100 pesos. No tiene relación 1 kilómetro, 1 peso, 2 kilómetros, 2 pesos. No. Eso es avoida, lo estás haciendo trabajar al burro. El burro está acostumbrado a caminar 1 kilómetro, está todo bien, no es un trabajo. Pero 2 kilómetros, no. 100 pesos. Lo mismo pasa con cada uno de nosotros. ¿Estudiás Torah 10 minutos por día? Buenísimo, espectacular. Estudiá 10 minutos y 30 segundos. Quebrate. Anda un paso más todavía. Esto es al respecto de las costumbres de la persona, surmerá, alejate del mal y hace toif, y hace el bien. Y esto se logra a través de lo que se llama bitul. Bitul es anulación. Cuando la persona realmente logra entregar su propia voluntad a Dios, aunque sea alguna parte de su voluntad a Dios, hacer lo que Dios quiere y no lo que uno quiere, esto es lo que significa esa frase que nuestros sabios agregaron en el Shema, Baruch Shem Kivod Malchut Le'olam Vaed. Bendita sea la gloria de su reino por siempre. ¿Por qué? El reino de Dios, ¿qué quiere decir esto? El reino de Dios quiere decir que el que manda es Él. Él es el rey. Y si el que manda es Él, yo tengo que hacer lo que Él dice. Me guste o no me guste. Él es el rey. Entonces, cuando nuestros sabios de vuelta agregaron esa frase ahí en el medio, lo que nuestros sabios estaban, digamos, poniendo a nuestra disposición es una nueva herramienta. No alcanza solamente con meditar, sino que vas a tener que, además, aceptar el reinado de Hashem.
y aceptarlo en forma concreta. Alejate de las cosas que no corresponden y hace más de aquellas cosas que sí corresponden. Y esto es lo que quiere decir esa frase ahí agregada en el medio del texto, por así decir. Con esto el Alter Rebbe básicamente respondió, digamos, todas las preguntas que planteó al comienzo del discurso. ¿Por qué dos nombres de Hashem? Uno se refiere al pensamiento, otro se refiere a la palabra. Y uno tiene que meditar en la diferencia entre estas dos cosas y la increíble energía y fuerza que Dios entregó en nuestras manos como Yehudim a través de la Torá para vincularnos con Él, para relacionarnos con Hashem. Esta era una pregunta. La otra pregunta era, ¿por qué nuestros sabios agregaron esta frase ahí en el medio? Porque hoy en día no alcanza solamente con meditar en Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. No alcanza con esto. Hoy en día necesitamos Kabbalas Oil, aceptar el yugo del cielo. Dios es el que manda, alejándose del mal, haciendo el bien, etc. Y otra pregunta que el Alter Rebbe preguntó era, ¿qué es esto de obligarme a querer a Dios? Y ya dijimos que no es una obligación. No es así el contexto. El contexto es una promesa. Cuando medites en Dios, cuando entregues tu vida, digamos, a Dios, automáticamente vas a amar a Dios con toda tu fuerza. Con toda tu fuerza. El Alter Rebbe, básicamente este es el Maimar, este es el discurso. Falta una especie de párrafo que es un poco más complejo, digamos. Entonces vamos a hacer el esfuerzo, digamos, de entenderlo de la mejor manera posible. El Alter Rebbe explica en esta última parte del discurso qué significa bitul, qué significa anulación. El Alter Rebbe da un ejemplo. El ejemplo es muy gráfico, muy interesante. Cuando vos sembrás una semilla de lo que sea, la semilla de manzano, sembrás la semilla y la semilla empieza a crecer y con el tiempo va a salir un árbol que va a dar muchísimos frutos. Pero para que realmente surjan frutos de ese árbol, de esa semilla, tiene que ocurrir algo fundamental con la semilla. La semilla se tiene que pudrir en la tierra. Si la semilla no se pudre, no se pierde, digamos, entonces no va a crecer nada. Quiere decir que frente o ante cada avance concreto y real en la vida de una persona, la persona tiene que hacer bitul, tiene que anularse a sí mismo. Si no, no va a poder avanzar, no va a poder crecer. Un ejemplo sencillo. Una persona que está acostumbrada, para dar un ejemplo bien bestia, pero a propósito, la persona que está acostumbrada a comer jamón, la Toira dice que no se puede comer cerdo, jamón. La persona está acostumbrada a comer esto. Es lo normal, es algo obvio, sencillo. Y más en nuestro país es algo obvio, vas a sacar la vuelta en cualquier lado, compras, y ni siquiera es tan caro, etc. Y estás acostumbrado a esto, vos querés crecer en tu relación con Dios, y Dios dice que esto no se puede hacer. No se puede comer, por lo que sea, no importa, no se puede. Entonces, si vos vas a querer, de vuelta, crecer en tu relación con Dios, vas a tener que dejar eso de lado. Vas a tener que no comer esa cosa que a vos tanto te gustaba comer. Pero si te gusta comer y ahora no tenés que comerlo, tenés que anular tu propia voluntad, anular tu propio interés, anular tu propio placer que te genera comerlo y dejarlo de lado. Y este es el concepto de la semilla que uno siembra. Esa semilla se tiene que pudrir en la tierra y solamente a partir de ahí puede haber un crecimiento con frutos prácticamente infinitos, manzanas que van a salir de esa semilla que se pudrió en la tierra. No solamente de esa manera, sino no. Supongamos que la semilla no se quiere pudrir, la semilla no se quiere abrir. Qué sé yo, todos hicimos germinaciones en la escuela de los porotos con el algodón, etc. Bueno, el poroto se abría al medio y salía la ramita, digamos, en el medio, pero el poroto en sí terminaba pudriéndose, terminaba perdiéndose. Supongamos, una hipótesis loca, el poroto no se quiere abrir. No quiere. La ramita quiere salir, la plantita quiere surgir, brotar, pero el poroto no se quiere abrir, entonces la plantita no va a brotar. La plantita esa va a terminar muriéndose dentro del poroto, porque el poroto no se quería abrir. Acá es exactamente igual. Si vos querés frutos, querés ver realmente frutos y sentir frutos de tu relación con Dios, vas a tener que dejar cosas de lado, sin duda. Como dijimos antes, sur merá, alejate del mal, aceitoy y hacer el bien. Vas a tener que dejar cosas que te gustaba hacer de lado. Vas a tener que regular y controlar aquellas cosas que te gustaban hacer que estaban permitidas. Las vas a tener que controlar, las vas a tener que regular. Y aquellas cosas que estabas acostumbrado, vas a tener que hacer más todavía.
Vas a tener que crecer, ir más allá de lo que estás acostumbrado para realmente crecer y acercarte a Hashem. Este es un asunto que el Alter Rebbe trae explicando el concepto de bitul, de anulación. Después el Alter Rebbe explica diferentes niveles de amor a Hashem, porque en el Shema decimos Bechol levavcha, o Bechol nafshecha, o Bechol meodeja, con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu ser. El Alter Rebbe no entra en todos los detalles, pero el punto es que tanto el primer y el segundo nivel, Bechol levavcha, Bechol nafshecha, con todo tu corazón y con todo tu alma, son niveles que la persona puede captar. ¿Qué quiere decir esto? Son pensamientos, meditaciones que uno puede hacer para entender la grandeza de Dios en el mundo. Ok, entendiste con el cop, con el cerebro, y tu corazón, por así decir, sigue a tu cerebro y late más fuerte porque aprecia aquello que tu cerebro entendió. Pero hay un nivel de amor a Dios que trasciende todo tipo de comprensión, que va más allá de lo que vos puedas entender. Es como que vos tenés un vaso, y en ese vaso entran 250 mililitros de lo que sea, de agua. Si vos llenás el vaso de a poco, y el vaso contiene ese agua que vos estás poniendo, está buenísimo, está todo en orden. Pero ¿qué pasa cuando empieza a rebalsar? Cuando empieza a rebalsar, si vos seguís fluyendo, virtiendo agua en el vaso, y el vaso está rebalsando, se moja toda la mesa, etc. ¿Qué quiere decir esto en el ejemplo que yo estoy dando? En el asunto que estamos hablando. Esto lo que quiere decir es, hay niveles de amor a Dios que uno puede contener en su interior. El corazón los puede manejar, digamos, con todo tu corazón, con todo tu alma, con las diferencias que entre ellas tengan, que acá el Alter Rebbe no habla directamente de esto, pero no importa, vos podés contener esto en tu interior. Pero después hay un nivel de amor que es tan profundo que rebalsa, digamos, sale del corazón y baña toda tu vida, toda tu energía, todas tus cosas están vinculadas a Dios. Eso se llama Bechol meodeja, con todo tu ser. ¿Cuál es la única forma, dice el Alter Rebbe, de llegar a ese nivel de amor? Toira Shebal Peh. Estudiar Torah oral. Sentate a estudiar una página de Talmud, sentate a estudiar un discurso hasídico. Específicamente Torah oral es lo que genera, digamos, en la persona, que la persona pueda llegar, así explica el Alter Rebbe, llegar a ese nivel de amor a Dios. Siempre y cuando, como dijimos antes, tenga esto que se llama bitul, anulación, que era esa semilla que se pudría, como ya explicamos anteriormente, alejarte del mal, hacer el bien, etc. Para terminar, me gustaría leer directamente el último párrafo, que no es muy largo, pero me parece muy interesante. Hasta acá, digamos, el Alter Rebbe se manejó de una manera. En este último párrafo, no digo que da vuelta a todo lo que dijo, porque no es así, pero le da una dimensión totalmente diferente. Totalmente diferente. En la cual, en este último párrafo podemos ver qué significa realmente el judaísmo y qué significa realmente vincularse a Hashem. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué vimos hasta acá? Hasta acá vimos algo muy interesante. Medita en el Shema Israel, con todo lo que charlamos, en la palabra de Dios, en el pensamiento de Dios, y pensá y amá a Dios, y ese amor a Dios toma toda tu vida, y principalmente hablando, algo que el Alter Rebbe trajo al comienzo del discurso, elegí la vida. Dijimos que está la parte superior, las aguas superiores, las aguas inferiores. Las aguas superiores son los placeres espirituales, Torah, mitzvot, Dios, qué lindo, estudiamos mucho y disfrutamos mucho. Y del diafragma para abajo, digamos, los placeres mundanos, esto hay que dejarlo de lado. Esto es lo que el Alter Rebbe habló hasta ahora. Y digamos que el Maimar, el discurso, podría terminar ahí. Y está bien, está bueno. Dedicate a lo espiritual. Deja lo material de lado, no te va a llevar a ningún lado. El Alter Rebbe no termina ahí el discurso. El Alter Rebbe trae un paso más. El Alter Rebbe incluso llega a decir, y ahora lo vamos a leer, ¿sabes qué? Lo espiritual tampoco es el objetivo. Tampoco es el objetivo. ¿Por qué no? Muy simple. El Alter Rebbe no lo va a decir con estas palabras, pero yo lo pongo en estas palabras y después vamos a leer. Muy simple. ¿Qué es un placer material? Bueno, yo disfruto, me gusta comer helado. Entonces disfruto y como helado y me siento re bien. Bien, ¿qué es un placer espiritual? Contemplo la unicidad de Dios. ¡Oh! ¡Qué mal! Impresionante. Cómo Dios es uno y crea el universo con su palabra y a mí me crea con su pensamiento y estamos todos unificados en él. Y como hablamos de la palabra Ejad, que son 3 letras, la Aleph, la Het, los 7 cielos y la tierra, y las 4 direcciones del mundo están anuladas al Ejad, al uno que es Dios. ¡Qué lindo! Buenísimo, espectacular.
cuando empezás a pensar en esto y realmente contemplar esto un tiempo prolongado, vas a sentir en el corazón excitación. Vas a sentir amor a Dios. ¡Psh! ¡Buenísimo! Pero ¿quién es el que está sintiendo amor a Dios? Yo. I enjoy. Yo lo estoy disfrutando de esto. Está buenísimo. Me siento re bien. Hay gente que fuma para sentirse on high, para sentirse elevado. Ok, yo estudio un Maimar Hasides, un discurso hasídico, y me estoy volando por los aires de excitación de Dios. Pero ese es el objetivo. Que yo, no digo yo tubia, el que está estudiando, que yo disfrute, que yo la pase bien. ¿Para esto fui creado? Se la trae y dice, no, ese no es el objetivo. Porque todo momento en el cual estás vos somos cada uno de nosotros, estás vos en la ecuación, entonces Dios ya no está ahí. Ya no es la esencia de Dios, sos vos. El objetivo sos vos. Entonces, al fin y al cabo, comer helado es exactamente igual que estudiar un discurso hasídico y sentirse excitado. Ok, el helado digamos que es muy ordinario, muy bajo. El discurso hasídico, wow, sos un tipo elevado, ¿viste? Qué grande, este tipo estudia un montón. Pero al final es lo mismo. El objetivo es mi placer, mi pasión, que yo disfrute. Ese es el objetivo. Ok, este disfruta con helado, el otro disfruta con no sé qué cosa, la torta, y el otro disfruta con Hasidut. ¡Ah, qué bueno! Pero el objetivo sos vos. Se la Terrebe en este último pedacito del discurso habla justamente de este tema. Olvídate, el objetivo no sos vos. El objetivo es Dios. Eso es lo único que importa. Eso es lo único que importa. Vamos a ver. El Alter Rebbe había traído un versículo. El versículo se traía en el comienzo del Maimar, del discurso, donde se hablaba de Ubahar Tabahaim, vas a elegir la vida. Tienes que elegir la vida. Y el Alter Rebbe incluso habló que la vida, de los placeres espirituales, placeres materiales, etc. Entonces ahora vuelve a citar ese versículo, que ya lo explicó en realidad. Los placeres espirituales y las aguas de arriba, etc. Lo vuelve a citar. Y dice, esto es lo que quiere decir, dice la Torá, observa, di frente a ti hoy, Esahaim be'esatoiv, la vida y lo bueno, be'esamaves be'esará, y lo malo, perdón, y la muerte y lo malo. La Torá habla de 4 niveles, que nosotros pensamos que es lo mismo. La vida es lo bueno, Torah y Mitzvot, y la muerte es lo malo, bueno, alejarse de Dios. Es todo igual, está siendo poético. Vida, bueno, muerte, malo, es todo lo mismo. Entonces la Torá dice, no te confundas, no es todo lo mismo. Explicamos anteriormente que vida significa aquello que está por encima del diafragma, por así decirlo. Las cosas espirituales, los placeres espirituales, eso es vida. Torah, Mitzvot, Hasidut, qué sé yo, eso es vida. Y muerte, dijimos que es todo lo que está del diafragma para abajo. Todos los desperdicios. Como hablábamos del Peor, el tipo que se sentaba y él hacía frente a su idolatría, teniendo placer de esto. Perfecto. Sin embargo, existe 4 niveles. Nosotros pensamos que eran 2 nada más. Vida y bueno era lo mismo, era un nivel, perdón, y muerte y malo era un nivel. Pero la Torá habla de 4 cosas. Vida por un lado, bueno por otro lado, muerte por un lado y malo por otro lado. Entonces evidentemente son 4 niveles, no solamente 2. ¿Y qué representan estos 4 niveles? La Torá dice así: el mal es más amargo todavía que la muerte. Es, como hablamos anteriormente, como el Peor, como esta idolatría que se llamaba así, Peor, que hacían del desperdicio algo útil y algo importante. Había que hacerle desperdicio, digamos, frente a esta idolatría. Quiere decir que aquella cosa que es asquerosa y podrida, queríamos decir que esto es vida, esto es bueno, esto es placentero, esta es la forma de servir a Dios, hacerle encima, digamos, a Dios. Entonces, evidentemente existe un concepto de algo que es negativo por sí mismo, y hay algo peor todavía, es pensar que lo negativo es bueno. Una cosa es decir, mira, hay cosas malas en la vida, y otra cosa es decir, las cosas malas son buenas. En el contexto en el que estamos hablando, no estamos hablando de estar alegres con los sufrimientos, no estamos hablando de ese tema, es otro mundo, no ese es el punto. Acá el punto es, existe Maves es muerte. Muerte es todo lo que tiene que ver
separado de Dios. Todo lo que está separado de Dios. Los placeres mundanos son muerte. Ok. Pero cuando vos pensás que esa muerte es vida, eso es placentero, eso es ra. Eso ya es malo. Peor todavía. De la misma manera, vamos al revés. Dijimos que existe Haim, vida, y existe Toiv, bueno. También pasa lo mismo. El concepto de Toiv, bueno, está incluso por encima de Haim, incluso por encima de vida. ¿Y qué es vida y qué es Toiv? Como dice el Alter Rebbe, como dice nuestros sabios de la Mishnah, es mejor un instante de tshuva, arrepentimiento o acercamiento a Dios y buenas acciones en este mundo, que toda la vida en el mundo por venir. Mikol Hayei Ha'olam Haba. Quiere decir que en el mundo por venir hay un concepto que se llama vida. Ajá, interesante. Pero hay algo que está por encima de eso. Y el Alter Rebbe dice, también está escrito, Toiv Hasdejo Mechaim. Es mejor tu bondad, le decimos a Dios, es mejor tu bondad que la vida. Quiere decir que hay algo que es bueno, que es mejor todavía que la vida. ¿Qué es esa cosa que es buena, que es más elevada que la vida? Porque al fin y al cabo todo el universo recibe vitalidad solamente de 2 letras del nombre de Hashem. ¿Cómo está escrito? Porque con la Yud y la Hei Dios formó los mundos. Con la Yud, con la letra Yud, Dios formó el mundo por venir. Con la letra Hei Dios formó este mundo. Quiere decir que todo el mundo por venir, todo el paraíso y todos los niveles espirituales increíbles que hay, etc., son una letra Yud, que decimos un puntito. Son insignificantes frente a la esencia misma de Hashem. ¿Qué está diciendo la Alter Rebbe? Haim, vida, es todo lo espiritual, que hasta ahora dijimos que estaba buenísimo y que hay que involucrarse en eso y hay que crecer en lo espiritual y cumplir más mitzvot y estudiar más Torah. Eso es Haim, vida. Pero eso no es Toiv. No necesariamente es bueno. ¿Qué quiere decir bueno entonces? Serví a Dios porque esto es lo que Dios quiere. Por Él. No por mí. Yo no gano nada en esto. Si yo voy a tener beneficios o no voy a tener beneficios, ¿qué diferencia hay? No me pusieron acá para que yo tenga beneficios. No me pusieron acá, no me creó Dios para que yo la pase bien en este mundo. Él me creó para que yo cumpla una misión que Él me puso. ¿Cuál es la misión que Él me puso? Hacer de este mundo una morada para Él, para Dios. ¿Cómo lo hago esto? Estudiando Torah y cumpliendo mitzvot. Entonces, ¿yo estudio Torah para yo disfrutar del discurso jasídico que estudié y excitarme con Dios? No. Yo estudio Torah porque esto es lo que Él quiere. Yo estudio Torah para revelar su presencia en este mundo. Y por eso cumplo mitzvot también. Si la voy a pasar bien o no, es otro tema. Pero mi motivación no es pasarla bien estudiando Torah. Mi motivación no es pasarla bien cumpliendo una mitzvah. ¿Por qué? Porque si la única razón por la cual yo cumplo una mitzvah es porque la paso bien, es porque lo disfruto, el día que no lo disfrute y no la pase bien, no la voy a cumplir. Pero si la motivación por la cual yo cumplo una mitzvah es porque esto es lo que Dios quiere, entonces no importa si yo la paso bien o no, la voy a cumplir igual. Porque su voluntad no cambia, es siempre igual. Esto es lo que Él quiere, entonces yo lo voy a hacer. De paso, sin duda, esto es beneficioso y esto es bueno y nos trae bendiciones y la vas a pasar bien. Pero no es la motivación, a esto voy yo. No es la motivación. Entonces el Alter Rebbe dice, Haim, vida, significa todo lo que hay en el mundo por venir, el Gan Eden y la recompensa de cada mitzvah. Buenísimo, Haim. Pero hay un nivel más, que se llama Toiv. Toiv quiere decir la esencia misma de Hashem. El Alter Rebbe solía decir, acá no lo cita, pero el Alter Rebbe solía decir, no quiero tu paraíso inferior, porque hay diferentes niveles de paraíso. No quiero tu paraíso superior. Lo único que quiero es vos. Te quiero a vos, Dios. Más allá de si yo voy a percibir algo o no, más allá de si voy a tener algún beneficio o no. Lo único que quiero es Dios. Es un paso que en Teilim, ¿quién es para mí en los cielos? Y contigo no deseo nada en la tierra. No me importa nada, decía la Torah. No quiero nada, ni siquiera los placeres espirituales. Que hasta ahora dijimos que era el top, el tajlis, el objetivo, las aguas superiores, no las aguas inferiores, por arriba del diafragma, no por debajo. Olvídalo. Ni eso. En el último párrafo, el Alter Rebbe va un paso más todavía. Ni eso. No estudies para disfrutar de lo que estudias. Estudia porque esto es lo que Dios quiere que hagas. Y esto es lo que lleva a la persona realmente a su plenitud. Esto es realmente lo que hace a la persona cumplir con su razón de ser. ¿Para qué fue creado? Para revelar la presencia de Dios aquí abajo.
Y esto es el Shema Israel. Incluso después de haber meditado en todo lo que el Shema Israel significaba, la palabra de Dios, el pensamiento de Dios, la fuerza infinita que Él nos da para cumplir mitzvot, con el nombre infinito de Dios, etcétera, etcétera, su unicidad y todo eso, aún así no estamos acá para disfrutarlo necesariamente. Está bueno disfrutarlo, pero no estamos acá para eso. Estamos acá para cumplir una misión divina. Es como exactamente igual, como que una persona, un jefe de una empresa contrata un trabajador determinado, un empleado, para hacer un trabajo. Puede ser que el empleado disfrute del trabajo. Está buenísimo, porque lo va a hacer con más ganas, con más fuerza, pero no necesariamente es el objetivo del empleador que el empleado disfrute del trabajo. Porque si todo va a depender de cuánto disfruta del trabajo el empleado, entonces hay veces que lo va a hacer bien, veces que no lo va a hacer bien, veces que ni lo va a hacer. Y el objetivo es que el empleado haga del trabajo. Después tiene que aprender a disfrutarlo, buenísimo, para que salga mejor todavía. Pero no necesariamente ese es el objetivo.